La figura enigmática, un tal Dan Tucker, nacido a finales de los 1840 en suelo canadiense, pasaría a dejar su huella como un formidable ejecutor de la ley, un hábil rastreador de fugitivos, un experto tirador en la frontera indomable de América. A pesar de sus raíces norteñas, el distintivo acento sureño de Tucker a menudo llevaba a muchos a suponer que era un hijo nativo de los Estados Unidos. Su destreza con las armas de fuego le valió el ominoso sobrenombre de Dan el Peligroso, un apodo que resultaría profético a lo largo de su carrera. A mediados de la década de 1870, Tucker tuvo un encuentro fatídico con Harvey Whitehill, el agente de la ley del condado de Grant, Nuevo México. Sus caminos se cruzaron en 1875 cuando Tucker, recién salido de un periodo en la estación de diligencias cerca de Fort Seldon, llegó a Silver City. Aunque los rumores sobre la supuesta participación de Tucker en una altercación fatal con un cuchillo en Colorado levantaron las cejas de algunos residentes, el sheriff Whitehill vio potencial en el recién llegado y lo incorporó como ayudante. Inicialmente se presentó como David. Tucker pronto expresó una preferencia por el nombre Dan y rápidamente ganó la confianza del sheriff. La reputación de Tucker por su acción rápida y letal se consolidó temprano en su mandato. En 1876, se produjo un violento enfrentamiento en el salón de baile de Johnny Ward cuando una acalorada disputa entre dos clientes mexicanos escaló a un apuñalamiento. Mientras el agresor huía de la escena, Tucker lo persiguió. A plena vista de varios espectadores, incluyendo al joven hijo del sheriff, Wayne Whitehill, y a Dan Rose, de 12 años, Tucker disparó su arma, golpeando directamente en el cuello al hombre que huía. El año siguiente trajo otro episodio mortal, una vez más presenciado por el joven Wayne Whitehill. Respondiendo a informes de un hombre mexicano ebrio que lanzaba piedras a los transeúntes en una calle lateral de Silver City, Tucker atrajo la atención de un grupo de jóvenes locales curiosos que lo seguían a distancia. Al localizar al individuo desordenado, Tucker, sin pronunciar una sola palabra, disparó fatalmente al hombre. Sorprendentemente, no hubo repercusiones legales tras el incidente. En los últimos meses de 1877, se desarrolló un nuevo capítulo en la carrera del sheriff adjunto Dan Tucker. Asumió el mando de un contingente de 30 individuos armados de Silver City, reunidos para intervenir en una disputa territorial conocida como la Guerra de la Sal en el condado de El Paso, Texas. Este grupo de pistoleros contratados fue comisionado por Charles Kerber, el principal funcionario de aplicación de la ley del condado, y una figura prominente en el llamado Anillo de Sal. En el centro del conflicto estaban los codiciados depósitos de sal, vitales para procesar la plata. Las empresas mineras, reconociendo la importancia estratégica de estos recursos, estaban dispuestas a financiar una milicia privada para salvaguardar sus intereses. La banda de Tucker incluía a algunos personajes notorios, entre ellos el infame forajido John Kinney. Esta fuerza mercenaria se unió a los Texas Rangers y al personal del Ejército de los Estados Unidos para enfrentar a la oposición apodada el Anillo Antisal. La facción rival, a menudo caracterizada como una turba, consistía principalmente de residentes mexicanos locales que resistían el monopolio del anillo de sal sobre los recursos de asalto. El conflicto alcanzó su punto máximo en el asentamiento de San Elizario, donde la unidad de Tucker y sus aliados participaron en feroces escaramuzas. Estos violentos encuentros resultaron en la pérdida de vida de varias personas sospechosas de afiliación a la turba. La intensidad de los combates también provocó un éxodo masivo, con numerosos habitantes buscando refugio al cruzar la frontera internacional en México. Después de las hostilidades, Tucker y sus cómplices fueron estacionados temporalmente en el pueblo vecino de Isleta. Una vez que la situación se estabilizó y la necesidad de la fuerza mercenaria disminuyó, el grupo se disolvió. Habiendo completado esta extraordinaria asignación, Tucker reanudó sus deberes regulares como sheriff adjunto, volviendo a su papel estándar de aplicación de la ley después de su participación en la Guerra de la Sal. Para 1878, la notoriedad de Tucker había alcanzado niveles legendarios. Ese año mató a tiros a un ladrón fugitivo, lo que consolidó aún más su temible apodo. En un incidente separado, Tucker se encontró envuelto en un tiroteo en un salón con 3 sospechosos de robo de caballos, resultando en 2 muertes y 1 herida.
Estos encuentros violentos solo sirvieron para amplificar su reputación, infundiendo tanto miedo como respeto en toda la región. A fines de la década de 1870, la carrera de Dan Tucker como agente de la ley alcanzó su apogeo, al asumir el papel pionero de primer alguacil de la ciudad de Silver en 1878, mientras mantenía sus deberes de sheriff adjunto. Su mandato de varios periodos se destacó por una drástica disminución en la delincuencia local. El enfoque de Tucker para mantener el orden se caracterizó por intervenciones decisivas y a menudo violentas, lo que rápidamente le ganó una reputación formidable entre los habitantes del pueblo. Relatos contemporáneos, como los encontrados en el Grand City Herald, arrojan luz sobre el estilo confrontacional de Tucker. Un incidente notable ocurrió en noviembre de 1878, cuando Tucker sufrió lesiones durante un acalorado intercambio con Caprio Rodríguez, un vaquero disruptivo que resistía el arresto en un establecimiento local de bebidas. A pesar de sus heridas, Tucker salió victorioso, disparando fatalmente a Rodríguez en el tiroteo subsiguiente. En la primavera de 1880, el sheriff Whitehill encargó a Tucker perseguir a 2 ladrones que habían robado la casa de un buscador de oro. Después de una cacería de 2 días, Tucker regresó con los bienes robados y las posesiones del culpable, afirmando haber eliminado a los sospechosos y delegado su entierro a un ranchero cercano. Poco después, Tucker intervino en un caso grave de abuso doméstico. Durante esta altercación, el agresor desarmó momentáneamente a Tucker, pero el agente de la ley recuperó rápidamente el control y disparó fatalmente al agresor. El año siguiente vio a Tucker expandiendo su influencia. Ayudó al sheriff Whitehill a llevar a cabo una doble ejecución, un deber que había realizado varias veces en el condado de Grant. Tucker también asumió el papel de mariscal en Shakespeare, Nuevo México. Su mandato allí estuvo marcado por varios incidentes notorios, incluyendo el tiroteo fatal de Jake Bond, un conocido ladrón de ganado, en septiembre. En noviembre, Tucker aprehendió al forajido Sandy King después de un asalto a un comerciante local. Solo días después, capturó a Rosian Bill Tattenbaum por robo de ganado. Tanto King como Tattenbaum encontraron su fin a manos del Comité de Vigilancia del Pueblo el mismo día de su arresto. Más tarde ese mes, Tucker fue enviado para restablecer el orden en la desordenada ciudad de Deming, Nuevo México. Armado con una formidable escopeta, patrulló las calles y, según el periodista C. M. Chase, quien estaba cubriendo una historia sobre el ferrocarril del Pacífico Sur, la cruzada de 3 días de Tucker resultó en 3 muertes y 2 heridas entre los alborotadores del pueblo, restableciendo efectivamente la paz en la zona. James H. Cook, quien más tarde administró el rancho Obocio S., notó la participación de Tucker en numerosos conflictos armados mientras servía como guardia de seguridad para Wells Fargo. Durante este periodo, la extensa experiencia de Tucker y su intimidante reputación consolidaron su posición como una figura central en la Tierra del Encanto. El año 1882 marcó un momento crucial en la carrera de Dan Tucker, culminando en un incidente altamente controvertido. El 24 de agosto, el Salón Walcott y Mills en el condado de Grant se convirtió en el escenario de una serie de eventos que tendrían consecuencias de gran alcance. James D. Burns, un diputado del campamento minero Paschal, inició el problema al entrar al establecimiento y consumir alcohol en exceso. A medida que aumentaba su embriaguez, Burns comenzó a mostrar imprudentemente su arma de fuego, lo que provocó intentos de intervención por parte del diputado Cornelius A. Mahoney y el mariscal Claudius Dullie Moore. Burns, invocando su estatus de oficial de la ley, rechazó sus esfuerzos y continuó su borrachera en varios salones. Al día siguiente, el estado de embriaguez de Burns persistió. En el salón, Sam Eckstein intentó provocar a Bob Kerr en una altercación, haciendo que Kerr huyera cuando Burns blandió su arma. Luego, Burns procedió a disparar su arma fuera del salón centenario, antes de entrar a jugar con Frank Turmont, un jugador de cartas profesional. Respondiendo a numerosas quejas, el Marshal Moore confrontó a Burns, insistiendo en que saliera. Burns se negó desafiante, lo que llevó a un tenso enfrentamiento que atrajo a Tucker y al ex subdelegado John W. Gilmore, quienes estaban sentados en la misma mesa.
Esta situación se intensificó rápidamente cuando Burns, momentáneamente pacificado, de repente sacó su arma después de que Moore había enfundado la suya. Tucker intervino rápidamente, obligando a Burns a renunciar a su arma de fuego. Después de este incidente, el mariscal Moore se fue a obtener una orden de arresto. Durante ese tiempo, Burns acosó verbalmente a Tucker por su participación. A la vuelta de Moore con el diputado Bill McClellan y la orden de arresto, se desató el caos. Burns disparó el primer tiro, fallando su objetivo. Tucker respondió de inmediato, hiriendo a Burns en las costillas. En la oscuridad que siguió mientras se apagaban las lámparas, tanto Moore como McClellan dispararon sus armas, siendo el disparo de Moore fatal para Burns. A pesar de las circunstancias, la indignación pública fue significativa, particularmente entre la comunidad minera, donde Burns era muy respetado. Aunque inicialmente se consideró justificado, el tiroteo llevó a cargos contra McClellan y Moore debido a la presión pública. Dan Tucker, inicialmente absuelto, fue arrestado más tarde junto a ellos. La secuela trajo más tragedia con la muerte accidental de McClellan mientras estaba libre bajo fianza. Tucker y Moore finalmente fueron absueltos, aunque Moore perdió su posición. El incidente empañó la reputación de Tucker, aunque sus allegados afirmaban que se mantenía indiferente ante la opinión pública. Las repercusiones políticas resultaron en la derrota electoral del sheriff Whitehill y el despido de Tucker por el nuevo sheriff, aunque continuó trabajando con Wells Fargo. Más tarde ese año, el 14 de diciembre, Tucker enfrentó otra situación que amenazaba su vida en Deming, Nuevo México. Atraído a un burdel bajo falsos pretextos, fue emboscado por un agresor mexicano y 2 prostitutas. A pesar de recibir un disparo en el hombro, Tucker logró abatir fatalmente al atacante y a una de sus cómplices. La llegada oportuna de los ciudadanos locales, alertados por los disparos, disuadió más violencia de otro posible ataque. Tras su recuperación de una herida de bala, Dan Tucker se encontró incapaz de soportar las rigurosidades del viaje en diligencia. Esto lo llevó a hacer la transición a un nuevo rol como oficial especial para el Ferrocarril del Pacífico Sur. El 24 de noviembre de 1883, Tucker encabezó un grupo en persecución de criminales que habían saboteado y saqueado un tren cerca de Deming, Nuevo México. Los bandidos se habían cobrado las vidas del ingeniero del tren y un mensajero en las cercanías de la estación Gage. En el mismo mes, Tucker logró detener a York Kelly, un famoso forajido responsable de la muerte de 3 hombres y el asesinato de una mujer embarazada, durante un robo a un banco en Bisbee, Arizona. Por un breve periodo, Tucker operó un salón en Deming. Sin embargo, para 1885 había sido nombrado subcomisario de los Estados Unidos para la zona. En noviembre de ese año, Tucker y su asociado William Graham se encontraron en una confrontación armada con un grupo de guerreros Apache aproximadamente a 11 millas al oeste de Deming. A pesar de estar en desventaja numérica, el dúo logró repeler a sus atacantes. Tucker renunció a su puesto en 1888 y se trasladó a California. Su paradero se volvió objeto de especulación después de 1892, tras su famosa visita al condado de Grant, Nuevo México. A partir de ese momento, desapareció de la vista de todos los que lo conocían, y su destino final permaneció envuelto en misterio. Un artículo de periódico de 1931 afirmaba que Tucker había fallecido en un hospital de San Bernardino, California, pero la investigación contemporánea no ha logrado corroborar esta afirmación. Aunque el nombre de Dan Tucker puede que no resuene ampliamente hoy en día, ciertos historiadores lo consideran uno de los pistoleros más formidables y subestimados del Viejo Oeste. Algunos historiadores sostienen que Tucker superó a hombres de la ley más renombrados, como Wild Bill Hickok y Wyatt Earp, en términos de efectividad y capacidad. Dangerous Dan Tucker fue destacado en libros que lo resaltaban como uno de los pistoleros más pasados por alto y subestimados en la historia del Viejo Oeste, un legado que esperamos que dure para siempre.